Muy buenas noches, nuevamente al público televidente. Vamos de regreso con el Café Filosófico de los sábados de 8 a 9 de la noche por Nuevo Visión Canal 21. Como siempre, para compartir un conjunto de ideas relacionadas a la filosofía, la literatura, la cultura en general. Esta vez tenemos un invitado para dialogar un poco el pensamiento, las obras, el contenido de su trabajo de Nietzsche, para lo cual está presente acá, nos acompaña Raúl Sota, quien es filósofo de profesión, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con quien vamos a conversar, compartir algunas ideas, pensamientos sobre Nietzsche, porque es uno de los filósofos considerados netamente filósofos por otros, ¿no? Puesto que algunos filósofos de la historia son que han repetido algunas ideas de otros, ¿no? Es una secuencia de pensamientos, ¿no? Entonces el pensamiento de filosofía, la trayectoria personal de Nietzsche es interesante porque está relacionado también con su vida personal. Bienvenido, Raúl, muy buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven en sus casas. ¿Por qué Nietzsche? ¿Cuál es el fundamento? Hay mucha gente que no, cuando hablamos de Nietzsche no tiene idea, ¿no? Entonces, Sí. ¿de qué nos habla? ¿Quién es él? Creo que tiene mala fama, Nietzsche. Le han hecho mala fama, ¿no? ¿Lo hicieron o él buscó No, su yo creo mala que lo fama? hicieron, ¿ah? Ya. Porque algunas veces cuando escucho a la gente que me dice, tú has estudiado un poco de Nietzsche, o sea, me dicen, tú debes de ser un loco, tú debes ser un tipo así rayado, que no sé qué. De repente esa idea es porque Nietzsche murió un poco loco, ¿no? ¿Un poco loco? Un poco loco, afectado por la sífilis, Yeah. ¿no? La sífilis que le afectó. Pero eso no quiere decir que toda la vida de Nietzsche haya sido así, ¿no es cierto? Entonces, estudiar a Nietzsche no es una cuestión de, como dicen, de ser un loco bacán, ¿no? Sino es una cuestión muy rigurosa, metódica, profunda, por momentos difícil, por momentos aburrida, por momentos interesante, pero de gran exigencia y rigor, ¿no? Porque ese es el personaje, ¿no? Tú lo has pintado muy bien, pero es interesante porque escribe de todo, evoluciona. Pero hablemos un poco de su vida personal, por ejemplo, cuando dices un poco loco, pero que él estaba loco mucho tiempo. Claro, Y además cuando tú te identificas con Nietzsche, la gente dice que ese es un loco, ¿no? Pero además un loco es bien visto en la sociedad, ¿no? Un loco sano, por supuesto. Es una difamación decir que es un loco, ¿ya? No hay que permitirlo. Pero sus últimos escritos, por ejemplo, el libro La voluntad de poder, por ejemplo, que es un libro último, que para algunos ya ni siquiera es nietzscheano. Lo que pasa es que cuando él muere deja escritos, y esos escritos su hermana los recoge, lo edita, lo publica, pero para algunos metiéndole mucha tijera y metiendo mucha mano al pensamiento de Nietzsche, ¿no? Entonces, pero hay otros textos que son totalmente lúcidos de Nietzsche, que son sus primeros escritos, ¿no? El origen de la tragedia, ¿no? Cuando hablamos de la voluntad de poder, es más inclinación al nazismo por la hermana. No, yo creo que también esa es una otra calumnia de Nietzsche. Claro, pues eso es lo que le dijeron, ¿no? Claro. A lo menos a Elizabeth, ¿no? Dicen que ella escribió, tergiversó el pensamiento de Nietzsche por la fascinación a Hitler. Claro, y además también por todo este discurso del superhombre que tiene Nietzsche, que luego el nazismo quiso a ver cómo acomodaba ese discurso para justificar su nacionalsocialismo, sus creencias, cómo justificar la predominación de una raza sobre otra y todo el discurso nazi, pero no se puede hacer eso con Nietzsche, no se presta para eso, ¿no? A no ser que nos apoyemos en una especie de lectura superficial. En ese caso, de repente, no nos damos cuenta y podemos aceptar. Entonces, primera cuestión, no estaba loco, y segunda cuestión, no era un precursor nazi, ¿ya? Claro, porque la comunidad un poco académica le conoce, es un precursor nazi, ¿no? Pero no específicamente a él, ¿no? Sino que por la obra de voluntad de poder, ¿no? El superhombre, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces por ahí es la rotulación de que es uno de los, acá muchos lo consideran como un ideólogo nazi, ¿no? Pero no lo fue, ¿no? Entonces, no lo fue, claro, no lo fue. Y también quizás Nietzsche tiene otra... Nietzsche es heredero de Hegel, ¿no? Es un hegeliano en el fondo, ¿no? Y quizás ayude a comprenderlo mejor, quizás con estos pensadores que aparecieron en esa época,
Freud hablando, criticando la conciencia del hombre, ¿no? Dicen que hay como tres patadas al ego de la humanidad. Una es Galileo y Copérnico, que todos los seres humanos se creían en el centro del universo, ¿no? Y vienen ellos y le dan una patada a la autoestima humana, diciendo, lo siento, no somos el centro del universo, somos un planetita más que gira en torno al Sol. Dicen que otra patadita es Darwin, ¿no? Ya no seremos el centro del mundo, pero por lo menos somos las criaturas de Dios, ¿no? Y viene Darwin a arruinar la fiesta y decir, no, somos un animal más evolucionado, ¿no? Y viene Freud que, bueno, seremos un animal, pero por lo menos somos racionales y dueños de nuestros actos. Y viene Freud y dice, no, no somos dueños de nuestros actos, hay muchos de nuestros actos que provienen del inconsciente, ¿no? Pero, en esa época de Freud está Nietzsche. Claro, porque fue bueno, es un poco antes, ¿no? Personal, Nietzsche del 1844. Ya. Entonces, Nietzsche, mientras que Freud está haciendo más bien se va por criticar la conciencia, la psicología humana, Nietzsche, entre otras cosas, que hace muchas cosas, entre otras cosas, critica la moral humana, ¿no? Parece que es una de las partes más cuestionables de la moral, ¿no? Pero terminemos un poco por ese de la voluntad de poder. La voluntad de poder, ya. Claro, que muchos textos que en la actualidad copan las librerías, por ejemplo, es sobre que diga la voluntad, ¿no? Ese del deseo de superación, ¿no? De libros de autoayuda. ¿Se relacionan algo con la voluntad de poder de Nietzsche? Porque no, yo creo que nada. Además, habría que desaconsejar a los que nos ven que compren esos libros de autoayuda, ¿no? Porque mejor sería leer poesía, creo, que leer una cosa que te diga que tú vas a ser exitoso, que tú puedes, que no sé qué, y una especie de que todos son exitosos finalmente, ¿no? Y todos son líderes y no sé qué, y basta con hablar fuerte y no pensar charlatanes como, no sé, pues como Miguel Ángel Cornejo o cosas así. Claro, por ejemplo, si hacemos una comparación, ¿qué libro tiene en casa? La gente va a tener Miguel Ángel Cornejo, pues es que de Nietzsche... Claro, lo que pasa es que Miguel Ángel Cornejo puede ser un buen... es casi como el sofista, creo, de la época griega, ¿no? Un buen sofista. Un sofista es el que habla bien, claro. No, tampoco hay que maletear a los sofistas. Los sofistas se preocupan mucho en el lenguaje, en cómo van a expresar sus ideas, en la persuasión, persuade, ¿no? Entonces hablan, pero no profundizan en ninguna de las ideas, ¿no? Entonces uno escucha y dice, qué bonito habla, ¿no? Entonces yo también, y se acaba la conferencia y pues no sé con qué me voy a quedar, ¿no? Ya se diluyó todo porque no... Pero me parece que estamos acostumbrados a escuchar discursos sofistas, ¿no? Que una persona que habla... Es que es lindo. Claro, es un discurso, interesante. a lo Miguel Ángel Cornejo es lindo porque es digerible, no te va a retar el intelecto, sino todo parece comprensible. Uno va a escuchar y parece que uno lo entiende todo, ¿no? Entonces, lo conectas con tu vida, ¿no es cierto? Y dices, sí, qué interesante, ¿verdad? Yo también hago eso a veces, qué mal que he hecho eso, debería hacer lo otro. Y uno parece que se llevara una enseñanza ya masticadita, ¿no? Entonces, a los sofistas normalmente son agradables de escuchar, pero luego no son muy útiles porque no podemos sacar ninguna sustancia al asunto, ¿no? Es un buen Protágoras. Es como comer comida rápida, creo, ¿no? ¿no? Entonces, hamburguesa es rica, ¿no? Pero luego no sé si me va a nutrir en realidad, y si me va a hacer daño o me va a hacer bien, ¿no? Comer quinoa de repente no es tan llamativo, pero de repente me va a nutrir más, puede ser más trabajoso, pero... Y la voluntad de poder, lo que estabas diciendo, bueno, eso es complicado de decirlo así, ¿no? Pero creo que para entenderlo hay que entender a otro autor que es Schopenhauer, que es previo a Nietzsche. La esencia del pensamiento de Nietzsche, como él mismo lo dice, está en Schopenhauer, ¿no? Claro. El mundo como voluntad y representación. Claro, Schopenhauer era un filósofo bien peculiar, ¿no? Era muy abierto a las cosas, se iba con los hinduistas, exploró el budismo, la religión. La Biblia. No, más la religión oriental. La Biblia también, sí. Pero es de los pocos que explora el budismo, el hinduismo, se va por el oriente. Y Schopenhauer tiene un concepto que es la voluntad de vivir. ¿Qué cosa supone eso? Que todo ser, para él, todo ser viviente
puede renunciar a muchas cosas, pero lo último que va a renunciar es a su voluntad de vivir. Claro. Es como, digamos, lo último de lo cual nos quisiéramos desprender. Pues si no, si se acabó la voluntad, estás en la nirvana. Entonces, Claro. es la voluntad, y me pareciera que es cierto, ¿no? ¿Por qué estamos acá? Claro. Ya, ¿por qué usted viene Claro. de Lima hasta acá, por ejemplo? Por vivir. ¿Por O sea, vivir o por voluntad? claro, para Schopenhauer es porque, bueno, la voluntad de vivir es, digamos, una característica como del ser mismo de todos los seres vivientes. Es como su esencia última, las ganas de vivir. Podrán renunciar a otras cosas, pero a eso no, ¿no? Y luego Nietzsche se nutre de eso y lo critica y dice que no, que para él la voluntad de vivir, incluso eso que parecía tan básico, es una cosa de la cual el hombre puede renunciar a cambio de otra. ¿Cuál sería? Poder. Claro, ahí sería. Entonces, para Nietzsche, un ser humano puede incluso arriesgar la vida, que era para Schopenhauer lo último que podías arriesgar, con tal de alcanzar poder. Por ejemplo, en la lucha por el poder y la vida misma, ¿Schopenhauer es un poco más fatalista que Nietzsche o están ahí en la misma línea? Bueno, fatalista no sé, pero creo que ambos tienen una mirada así un poco melancólica de cómo están las cosas, un poco, no son optimistas del todo, pero Schopenhauer es un poquito más optimista, pero Nietzsche es un poco más crítico, más sarcástico, más duro, es más duro, ¿no? Es más duro criticando al mundo que conoce en ese entonces, ¿no? A su mundo, ¿no? Y quizás por eso se mete en empresas complicadísimas. Escribe un libro bien interesante que se llama La genealogía de la moral. Es buscar los orígenes, hacer como arqueología de los conceptos morales. Hacer arqueología, excavar, ver de dónde viene, no necesariamente tiene fondo y saber casi de dónde es que Marx fue casi hemos aprendido. Claro. Eso es bueno. ¿Por qué no existe esa relación de trabajo? Les dicen los maestros de la sospecha, a Nietzsche, a Marx, a Freud, de la moral sospechan. Freud, incluso la moral, casi médico de la locura de... Claro, sospechan, todos los tres sospechan, no se tragan el cuento. ¿No? Freud no se traga el cuento de que todos nosotros hacemos nuestros actos de acuerdo a nuestra razón. No, sospecha. Dice, hay cosas que están inconscientes y nos determinan. ¿Por qué será que me estoy divorciando ya por quinta vez? De repente hay algo inconsciente que el mismo sujeto no sabe, ¿no? Y que una terapia podría salir, ¿no? Marx, en el caso de Marx, ¿la economía es así? ¿Así es lo natural? No, él sospecha y dice, no, esa es una organización que la vamos a llamar capitalista y hay otras posibilidades de que esto se desarrolle. Tiene un proceso histórico, ha venido de aquí, está aquí y podría desarrollarse, ¿no? Sospecha. Y Nietzsche sospecha de la moral. Entonces todo lo que es bueno y lo malo, malo. Hacer esto es bueno, hacer esto es malo. ¿Y quién dice que es bueno, que es malo? Exacto, sospecha. Y cuando sospecha, lo que hace es hacer una especie de una genealogía, ¿no? Hacer una investigación y decir de dónde hemos aprendido que ser así tiene que ser lo bueno. Y de dónde hemos aprendido que ser de esta forma debe ser juzgada como ser malo. ¿Quién es el primer autor? ¿No? Como que es de ese engaño. Entonces, él sospecha. Hay una forma, ¿no? Otra forma es de verlo claro. La comunidad te puede dar un criterio, ¿no? Si estoy haciendo malo, de repente la comunidad reclama, me juzga, ¿no? Pero a veces también la comunidad entera puede responder a una especie de engaño antiguo, ¿no? Entonces tampoco puede ser un criterio muy fiable en la comunidad. Entonces, ¿qué cosa propone Nietzsche? Criticar eso, superar eso y convertirnos en hombres libres, que estemos más allá del bien y del mal, que sería el título del libro, ¿no es cierto? Más allá de ese facilismo de juzgar esto es lo bueno, esto es lo malo, más allá de eso, que superemos ese mundito de moral judeocristiana, dice él. Claro, porque ahí mismo relaciona bastante el pensamiento de la libertad, ¿no? Claro. Que mucha gente lo entendemos de distintas maneras. Y de ahí viene el superhombre, que es ese superhombre que está más allá de eso. Que se liberó de todas esas taras. ¿Y cómo lo caricaturiza el superhombre? ¿Cómo es? No es un hombre gigante con una espada, es un niño. El superhombre es un niño. ¿Por qué el superhombre es un niño? Porque es un niño que todavía
está como naciendo a un nuevo mundo y que no ha sido de alguna manera, digamos, contaminado con estas doctrinas que le hacen creer que una cosa es así y que es así, ¿no? Un niño está en una especie de estado de pureza que hace que esté por encima de todo prejuicio, ¿no? Al niño ya en la educación lo prejuiciamos, ¿no? Pero el niño es como un símbolo de esa especie de pureza que está abierta a la posibilidad de desarrollar su ser plenamente. Porque el problema es que el padre o el educador, redondeando, educa a su modelo personal. Claro, y casi siempre al modelo en que lo educaron a él. Ajá. ¿No? O en peor caso se ve su propio defecto y quiere superar en otras personas lo que no lo... Claro, los educadores con lo que primero tienen que luchar, creo, es con el modelo de profesor que vivieron. Claro. ¿No? Esa es su primera bronca. Hay que pelearnos con el modelo de profesor que tuvimos, por más que haya sido bueno, porque si no nos peleamos solamente repetimos, ¿no? Hacemos una mala copia. Nos peleamos y nos tenemos que reinventar en una propuesta más personal, más auténtica y nueva, ¿no? En la que podamos hacer una cosa que es bien difícil para ser maestro, podamos dar libertad a nuestros alumnos. Es bien difícil eso porque creo que ser maestro te da cierto poder. Y más velas por el conductismo. Claro. Entonces te da cierto poder, pues cuando eres profe eres el poderoso, tú eres el que tiene el conocimiento y los chicos no. Tú los puedes jalar, tú puedes de alguna manera alterar sus vidas. Ahí estaría la moral del esclavo. Bueno, no sé, no sé si algo así, ¿no? Porque lo que pasa es que meterlos a los chicos en esta moral culposa de buenos y malos, en cierto modo es conveniente, conveniente entre comillas, ¿ya? Porque claro, lo tengo así todo culposo, que no quiere hacer una cosa, que no quiere hacer la otra, no muy libre, pues es como un animalito domesticado, ¿no? Está así. Pues a veces eso es lo que uno quiere, ¿no? Claro, entonces a veces puede ser un mal criterio tener un educador que quiera que sus alumnos estén pues en filita, ordenados, quietecitos, ¿no? Pero de eso no se trata, ¿no? Se trata de que sean libres, de que se autodeterminen, que no sean obedientes nada más, ¿no? Ese de la moral de la obediencia es lo que habla mucho Nietzsche, ¿no? Por ejemplo, algo que se relaciona con el origen de las tragedias. Bueno, el origen de la tragedia es el primer escrito así formal de Nietzsche, pero es un libro en el que Nietzsche se mete a tocar un tema que después también lo va a seguir, pero es bien complejo, que es la estética. En el origen de la tragedia Nietzsche habla del arte. En algún momento un poco que se les dice de sus escritos, ¿no? Sí, se pelea un poco consigo mismo, ¿no? Claro. Pero ese libro es más sobre la estética, ¿no? Y yo creo que para quedarnos con Nietzsche y no entrarnos en esas profundidades y no perdernos, sobre todo en la cuestión moral, es que nos puede enseñar a seguir el ejemplo de Nietzsche y sospechar de todo lo que nos enseñan como bueno y malo y decir, ¿y de dónde que eso es bueno? ¿Y de dónde que eso es malo? ¿De dónde está viniendo esa tradición? ¿Solo sospecha? Bueno, primero sospechar, ¿no? Como en toda filosofía, habría, así como hacían los griegos, primero sorprendernos, ¿no es cierto? Al descubrir qué es esto, y luego de sorprendernos preguntar, que ya sería empezar a sospechar, ¿no es cierto? A preguntarnos a nosotros mismos e indagar, ¿no? La actitud filosófica es la actitud de sorpresa, de que todo te sorprende, de que todo te preguntas. Si nada te sorprende y todo te parece que está en su sitio y así es, y es normal, esa es una actitud. Pero a veces que la persona busca... No filosófica. Es que a veces los seres humanos buscamos que todo esté quieto. Claro. Entonces cuando todo está quieto, ok, perfecto, pareciera que es lo correcto, ¿no? Claro. Pero esa actitud de sospecha, de sorpresa, casi no nos gusta, ¿no? Claro, por eso creo que la vocación filosófica es una vocación que se cultiva en base a la constante admiración del mundo, ¿no? El mundo lo admiras y te sorprende todo el tiempo. Si no te sorprende, no te dice nada, pues quizás más bien habría que dedicarse a la ingeniería, ¿no? O alguna cosa así donde basta que la columna esté recta y todo esté bien y ya está. Porque la sospecha también vale por sí mismo, ¿no? Claro, vale por sí mismo. Era así, por ejemplo. Claro. Y lo bueno es que te lleva a preguntarte, te lleva a indagar, te lleva a rebuscar todo y no tragarte las cápsulas que ya vienen hechas solamente por pasarlas, ¿no?
En la educación es todo un reto eso, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados a darle cápsulas a los que enseñamos, esto es el contenido, ¿no es cierto? Esta es la competencia que debes lograr, y no te preguntes mucho sobre eso, ¿no? Una actitud que se pregunte y que cuestiona todo el rato haría que esa experiencia sea más enriquecedora. Porque a veces a algunos les aburre. Por ejemplo, que un niño te pregunte, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te cansas, ¿no? Y hay gente que a los demás se incomodan. Claro, nos incomoda también porque no sabemos, que no tenemos las respuestas a todas esas preguntas, ¿no? Y además hay una manía de pensar que toda pregunta debe tener inmediatamente una respuesta. Y no necesariamente tiene que ser así. Hay un montón de preguntas que yo no sé cómo se responderán. Tengo que aprender a vivir con esa incertidumbre, ¿no? Y no pensar que cada respuesta inmediatamente está acompañada de una respuesta y se solucionó el mundo ya. No, hay un montón de preguntas que no sabemos respondernos bien y que y nos demoramos siglos a veces en respondernos. Y ya, así vivimos en una especie de incertidumbre que no necesariamente nos tiene que llevar a agarrarnos de verdades y ir pasando de un escalón a otro. A veces es más disperso. Y si vivimos en un mundo de sorpresas, de cosas raras, ¿por qué buscamos la perfección en todo caso? ¿O claro, cuál es la moral, el prototipo ético, prototipo personal, valorativo que propone Nietzsche, por ejemplo? Claro, lo que propone Nietzsche es finalmente el superhombre, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es eso? Pues alguien que esté más allá de esos, voy a decirlo así, dimes y diretes de la ética, ¿no? De que existe mal, que no está mal, que está bien, que no sé qué, que esté fuera de eso, que sea libre, que proponga un nuevo horizonte, ¿no es cierto?, que esté más allá de eso, que haya descubierto, digamos, en su libertad, ¿no es cierto?, una especie de autonomía pura, ¿no es cierto?, como de un niño que le permita ser auténtico, ¿no es cierto?, sin estar acomplejado con esas cosas, ¿no? Una persona tímida, yo qué sé, eso no es una persona libre, una persona que se ríe. Porque cuando hablamos tranquilamente, el superhombre es un fortachón. No, el superhombre es un niño. Es muy corriente que lo sí, ve, ¿no? Entonces, el superhombre es un niño. Entonces, es un niño limpio, entre comillas. Claro, un niño limpio, abierto a unas nuevas posibilidades, ¿no? Es un niño así. Pero que en moral generalmente nadie va a lograr, ni siquiera en la moral cristiana podríamos decir que lo logró. Porque esa moral es bien cuestionable. Claro, es cuestionable, pero también hay que reconocerle al cristianismo que ellos nos han enseñado a filosofar, ¿ya? En la tradición. Hay bastante contenido filosófico, ¿eh? Claro, o sea, si no fuera por la tradición cristiana, católica sobre todo, pues no hubiéramos tenido la facilidad de transmitir todo eso de filosofía, ¿no? O sea, Santo Tomás es quien nos presenta a Aristóteles prácticamente, ¿no? Y nos los introduce. Invertido. Claro, lo usa para sostener sus afirmaciones teologales, ¿no? Pero nos los muestra, ¿no? Y San Agustín a Plotino y a Platón. Entonces hay una comunicación, pero al mismo tiempo ahora la filosofía ya puede decir que es independiente de eso, ¿no? Independiente en cierto sentido también, porque hay mucha herencia, ¿no? Hay muchas cosas que ¿quién le va a negar que San Agustín aporta para la construcción de la identidad individual y del yo? Porque cuando hablamos de San Agustín, la gente podemos pensar de que es su propia creación filosófica, ¿no? Sin embargo, la mayoría de su pensamiento es platónico. Claro, tiene una propia creación filosófica, pero como todos, no es un solitario que se le ocurrió escribir cosas brillantes, sino es alguien que leyó a otro y que de otro se nutrió para no ser una propuesta. Esa es la particularidad de Nietzsche. Por ejemplo, admira bastante a Sócrates, a los filósofos griegos, pero sin embargo en sus escritos no toma fuente. Sí, toma fuente creo, pero muy a su estilo. Claro, ¿no? Es genérico, ¿no? Parece Sí. que no la ha leído ningún libro, algo así, ¿no? Claro, él habla de los griegos, casi así en general, casi no dice Platón dijo esto, No. Aristóteles dijo O en tal libro, no. nada. Habla del mundo griego en general, ¿no? Incluso
puede hablar de la antigüedad, así nomás, ¿no? Sin ni siquiera hacer mención hacia Roma, hacia Grecia, ¿no? Entonces, es en ese sentido un poco peculiar. Pero Nietzsche es un filósofo peculiar, ¿no? Es un filósofo especial en el sentido que tampoco es sistemático, no es tan académico, formal, no es como Kant, por ejemplo, que era un nerd, ¿no es cierto? Que estaba encerrado, casi no salía, ¿no? Entonces estaba escribiendo libros como loco, puritano además, ¿no? Entonces, pero si nosotros hacemos un paralelismo entre la ética de Kant y de Nietzsche, Kant se lo lleva. Lo que pasa es que Kant, lo que pasa es que Nietzsche, es quizás más un crítico, ¿no? Claro. Valioso. Kant, como es tan sistemático, Un constructor. es un constructor, hace toda una arquitectura, ¿no es cierto? Y puedes ver que es tan perfecto que hasta si lo pasas todas sus proposiciones a simbolismo lógico, seguro al final resuelves y te sale verdadero, ¿no? Entonces, porque es así, ¿no? Escribe de esa forma, ¿no? Y es más sistemático. En ese sentido, Kant es difícil de leer igual, pero por lo menos te da la idea de que tú sabes que estás leyendo, te conduce un poquito, te dice primero te explico esto, luego te explico esto y luego te llevo acá. Y usa referencias. Usa referencias, ¿no? En cambio del otro lado, el lado hegeliano, y Nietzsche tras de él, son un poco más peculiares en su forma de escribir, ¿no? Pero Nietzsche sobre todo, ¿no? Porque la mayoría de sus obras no puedes encontrar. Es pareciera una literatura, pero una literatura con contenido filosófico, ¿no? O sea, ese Claro. es el que hace pensar, el que hace razonar, pero ¿qué dijo, no? Entonces, que en la mayoría de sus trabajos. Claro, por eso Nietzsche necesita tutor para su lectura, ¿no? Porque así nomás no se pierde. De repente, si alguien está interesado en Nietzsche, tendría que leer bastante a los griegos antes, ¿no? No necesariamente como filosofía, sino incluso como cultura, ¿no? Jasper, un libro así que enseñe cómo vivían los griegos, cuáles eran sus valores, ¿no? Por ahí podría ser una buena introducción, ¿no? Porque Nietzsche en ningún libro dice que yo leí a los griegos, genérico. Claro, él se manda un poco más libremente, ¿no? Y casi todas las escuelas antiguas. Claro, pero ahí están presentes al mismo tiempo en su escrito, están ahí latiendo. Si en la actualidad escribieras un libro al estilo de Nietzsche, la gente te puede decir que se copió, pero no cita. Ah, no, claro. Lo que pasa es que no se copia, ¿no? No se copia. Cita algunas cosas Nietzsche, en sus primeros escritos sobre todo, sí cita, pero claro, estamos en otra época también, ¿no? En que incluso para escribir hay protocolos estandarizados. Pero ¿no? a pesar de que Nietzsche fue académico. Fue académico, fue profesor universitario, ¿no? Claro. Doctor, muy joven, entonces sí estuvo en la academia, pero quizás también eran épocas en que no como ahora había que sacar citas específicas y cosas así, sino en una época en que los que dialogaban eran muy pocos, ¿no? Entonces bastaba hacer con una referencia a uno que ya el lector también sabía de quién estaba hablando, ¿no? Ahora hay tanta información, ¿no?, que circula por todos lados, que cuando uno interactúa en el diálogo académico con otros, es necesario citar porque nadie domina ya todo, ¿no? Ya se acabaron los que hacían todo y todo bien, ¿no? Como Goethe, por ejemplo, ¿no? Que Goethe era literato, era médico, descubrió el último hueso que faltaba por descubrir en el cuerpo humano, era filósofo, era muchas cosas y todo lo hacía bien, ¿no? Entonces, pero ya ahora el conocimiento es tan complejo que ya no se puede hacer eso, ¿no? Nietzsche habla bastante de Wagner. Claro, que era su amigo. Ajá, porque muchos de sus trabajos está inspirado en claro. Wagner. Y Wagner también hace música inspirada en los escritos de Nietzsche, ¿no? Claro, pero Wagner va a tener un problema después, porque se pelean un poco también. Claro. Se pelean, ¿no? Pero Wagner Pero se pelea y escribe un libro en razón a eso. Claro. Ajá. Es una amistad en realidad un poco tormentosa, pero Wagner luego va a tener muchos problemas porque empieza a componer música para los nazis, ¿no? Entonces, no tanto porque lo haya elegido él, sino porque supongo que
le daban la oportunidad de componer y él componía, que es lo que le gustaba hacer, ¿no? Pero luego lo relacionan mucho con la música de Wagner, con el nazismo, como que se ha vuelto como, no es políticamente correcto escucharlo, porque es como que trae otros recuerdos, digamos, ¿no? Pero no es porque haya sido un militante, ¿no? Sino porque no renunció tampoco, estuvo ahí nomás, ¿no? Estuvo ahí, porque como Heidegger también. Ajá. Heidegger también, el nazismo lo nombró rector de una universidad, y él discurso aceptó nomás. el discurso que se mandó en la inauguración. Claro. No es que ella haya dicho, yo tomo distancia, Ajá. no dijo eso. Tampoco dijo, yo lo apoyo, pero bueno, en todo caso estuvo ahí en una situación un poco cómoda, ¿no? No se metían con él y él estaba feliz ahí. Porque cuando hablamos del nazismo, muy poca gente le hace una referencia a Heidegger, más lo votan a Nietzsche, ¿no? Sí, pero en este caso sería más justo quizás criticarle a Heidegger, ¿no? Porque él sí, si bien no fue un militante ni uno que apoyaba, pero estaba ahí sin... Es poco leído, pero... Sí, no, sí, Heidegger sí, ¿no? Sí, yo creo que sí es muy leído. Está bien difícil, es oscuro también, ¿no? Pero es un referente en la metafísica, ¿no? Totalmente un referente gigantesco además, ¿no? Complejo, ¿no? Pero bueno, entonces yo siento que en un lugar como Huamanga, para tener una actitud filosófica hay que entrenarse un poquito, como decíamos antes, en preguntarnos por qué las cosas son como son, ¿no es cierto? Sorprendernos, indagar. Yo creo que eso es más importante que ponernos a ser como un lector compulsivo de libros, ¿no? Pero Nietzsche fue solitario. Fue solitario, más o menos. Porque ahora si eres un lector compulsivo, un filósofo solitario, un poco que... Claro, no se puede, ¿no? No se puede. Y los libros que publicas nadie lo va a leer, ¿no? Pues sí, nadie se relaciona, nadie lo conoce, ¿no? Ahora más lo que le busca la gente es relacionarse, ¿no? Claro. Entonces, cuanto más académico, cuanto más profesional es que hay, ahí está su claro, esencia. Lo que pasa es que también, claro, en Alemania el círculo cultural y académico era grande, ¿no? Y tenía producción y era denso, ¿no? En América Latina no hemos tenido esos círculos, a no ser quizás en la literatura, con Lo Real Maravilloso de Vargas Llosa, García Márquez, donde sí hubo una especie de grandes autores que entre ellos podían comentarse, discutir, ¿no? Criticar, aceptar o no aceptar a uno nuevo que se aproximaba por ahí, ¿no? Pero en otras cosas no. Ellos debieron de jalar, ¿no? Pues a veces se quedan solitario y se quedan, ¿no? Pero tu semilla, no hay. Claro. Además creo que, sobre todo en la literatura, el éxito solitario tiene que ver porque se mercantiliza mucho, ¿no? Entonces te viene una editorial que te compra, como si fuera un equipo de fútbol que te contrata, que contrata al jugador, y ya eres de su equipo, y te dice, eres de mi equipo y tienes que darme 3 libros en 2 años, ¿no? Y uno los produce, como eres conocido los vendes, y te vuelves una especie de... una cosa que criticaba Mariátegui en su tiempo, un empleado, un asalariado del arte, Mariátegui criticaba eso mucho, ¿no? Esa especie de venderse al mecenas, ¿no? Pero si no somos así, ¿cómo vivir? Claro, pero en academia me permite tanto hablar a Aristóteles, el elogio y al ocio, ¿no? Que es muy intelectual, pero ¿de qué vivimos? Sí, pues eso es un problema. Bueno, ese es el esquema, por ejemplo, de mucha gente de un filósofo, ¿no? Filósofo, pero ¿qué hace? Pensar. ¿Por qué no has estudiado algo útil? Claro. El filósofo es un loco, ¿no? Claro, pero creo que las universidades podrían ser ese espacio, ¿no? Pero hay poca gente que aspira o... aquí estoy hablando de filosofía, están locos. Claro, creo que el espíritu de la universidad es que sea ese espacio, un lugar donde tengas a esta gente que hace matemática, que hace física, que hace filosofía, que hace educación, reflexiona pedagogía, salud, yo qué sé, un montón de cosas que no necesariamente esa reflexión puede ser remunerada en un mercado laboral, porque ninguna empresa quiere contratar
a un señor que se siente a escribir libros de filosofía, ¿no es cierto? Pero la universidad sí, podría ser un espacio que convoque a estas personas, que discutan ahí y que se les asegure una vida más o menos digna, ¿no es cierto? Entonces, tienes unos señores que piensan, que investigan, que hacen experimentos, que producen cosas, y la universidad se convierte en un soporte para que puedan vivir ese ocio, ¿no? Ese ocio que es dedicarse a cultivar esas cosas. La universidad tiene que ser ese espacio, no puede ser el espacio, creo yo, de un negocio, ¿no es cierto?, donde mis clientes son mis alumnos al mismo tiempo, y donde, ¿cómo hago para que tengan el producto final de venta, que es el título? Y ya, y bueno, no hay que investigar nada, lo que hay que hacer es aprobar los cursos, acelerar, sumar créditos y ¿por qué no metemos 3 semestres en un año, aunque suene ilógico? Adelantar cursos. Adelantar cursos y ya sacar producto. La universidad tiene que ser un espacio para el ocio, donde se investigue, donde uno, si solamente así se entiende la autonomía universitaria. Si no se hace eso, la autonomía universitaria no es necesaria. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? O te van a decir qué es lo que debes leer y qué no debes leer. Sí, pero es para que los académicos tengan la libertad de pensar, de leer, de investigar lo que ellos crean, sin que nadie se interponga a decirles qué deben leer y qué no deben leer. Claro, eso es universidad. Eso es una universidad. Porque en una universidad, por ejemplo, si hablamos unos pensamientos distintos a veces censurados por la sociedad, claro, empiezan a cuestionar. Y la universidad, la autonomía se supone que es esa especie de cascarón que protege a estos intelectuales que están libremente pensando ahí, ¿no? Y los protege con esa autonomía. Pero si no hay nadie que esté pensando ahí, ya la autonomía está por gusto, es como ponerle una reja para guardar una casa que está vacía. Si no hay nada, si entran no van a robarse nada. Entonces, si no hay, ahora que no hay autonomía universitaria, ¿en qué va a cambiar? Que le fiscalicen el gasto, que sería bueno, creo, ¿no? ¿Y qué más? Casi nada. ¿Está en juego la intelectualidad del centro de formación? No creo, ¿no? No creo que nadie se meta en eso. Y con las universidades privadas el problema es todavía más grave, porque ahí tienes un propietario que te dice qué debes hacer. Que te dice qué debes hacer y que te dice incluso qué debes enseñar y qué no debes enseñar, ¿no? La Universidad César Vallejo, su dueño es ahora un candidato presidencial, ¿no es cierto? Entonces, no creo que esté permitido que alguien ahí hable mal de la candidatura de ese señor, ¿no? Entonces, hay un dueño, ¿no? Entonces es todavía más peligroso el asunto, ¿no? Bueno, para ser ahora, pero luego vamos a tener otra universidad en un caso similar. Por eso creo que la Universidad Nacional es el refugio y la esperanza de la vida universitaria, creo que más que la privada. Sí. Porque la nacional tiene una ventaja, que es de todos. No. Cualquiera puede ingresar. Cualquiera puede ingresar, es de todos. Y como es de todos, no hay un propietario que te marque la pauta y que te diga qué cosa hacer y qué cosa no, sino creo que se puede ser el espacio de investigación bueno, saludable, ¿no? Pero el problema es que también tienes alumnos que han venido de la escuela con el esquema de que dícteme la clase, voy a anotar lo que usted me dice y pregúnteme sobre lo que dijo. Entonces no investigo nada, ¿no? Solamente, incluso te preguntan, ¿no?, en clase, ¿qué debo responder para salir bien en el examen? ¿No? Entonces, ahí eso es un problema, ¿no? Muy bien, agradecemos a Raúl Sota por habernos acompañado en el Café Filosófico, que no sea la primera, tal vez continuamos el próximo sábado, que está interesante la conversación sobre el pensamiento de Nietzsche, que es muy amplio, muy complicado y a la vez alucinante. Muchas gracias, le agradecemos. Hasta la próxima. Gracias.